Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar con vosotros y poder disfrutar del compañerismo y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que ha sido colocarnos en la familia de la fe y disfrutar de esta hermandad preciosa. Vamos a considerar en esta tarde, esta mañana estábamos considerando acerca del hombre, el hombre que es más fuerte y el hombre que ha destronado, ha sacado su imperio de la muerte, es el hombre fuerte, pero Cristo es el hombre más fuerte que lo ha atado y ha dado libertad a sus cautivos. Y nosotros disfrutamos de esta bendición. Y entonces lo que vamos a hacer esta tarde es considerar al varón, un varón perfecto al cual somos llamados todos nosotros a conocerle y a través de ese conocimiento vivir la unidad y la unanimidad de la fe. Vamos a buscar Efesios 4:13. Efesios 4:13 es el versículo siguiente a la mitad de Efesios. Efesios sumáis los versículos, lo dividís por 2 y llegáis a Efesios 4:12. Y entonces en el Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el proyecto que Dios tiene con nuestra vida no es solamente salvarnos de la condenación, liberarnos de la esclavitud, sino de crecer, de conocer, de aumentar nuestro conocimiento, no tanto intelectual, aunque lo necesitamos, pero de devoción, de relación, de intimidad con el Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer es dar unas pinceladas acerca de este varón perfecto. Y vamos a empezar en el Salmo 1. El Salmo 1 nos recuerda el varón. ¿Recordáis cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado el varón. Entonces ya estamos encaminados, porque ese varón no es cualquier hombre, es el Señor Jesucristo, que es el varón perfecto, es el que tiene la plenitud y en él habita corporalmente toda la plenitud. Y este bienaventurado varón es el que anduvo no en los caminos de la perversión, sino en los caminos de la santidad, de lo que a Dios le agrada. Y el Salmo 1 realza lo que es la Sagrada Escritura y la relación que este varón tiene con las Sagradas Escrituras. Y nos explica en el Salmo que es el que de día y de noche medita y su delicia está en ella. Y esta es un ánimo para nosotros, para que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras
y podamos tener esta delicia y esta meditación día y noche, meditando y queriendo conocer más al Señor Jesucristo. Yo sigo, Ahora, cuando pensamos en este varón bienaventurado, tenemos que, no sé si os ocurre, que cuando aparecen ciertas expresiones, de una forma no automática, pero sí que te lanza a otro lugar. Este varón bienaventurado, en el que su delicia es la palabra de Dios, ahora en Isaías lo encontramos, en Isaías 53, como el varón de dolores. Y vamos a Isaías 53, 3, y nos dice que este varón bienaventurado fue también el que fue despreciado y desechado entre los hombres. Y este es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahora aquí nos señala y nos apunta a la obra de la cruz. Es decir, que en Efesios nos señala varón perfecto relacionado con las Sagradas Escrituras, varón perfecto relacionado con la cruz, con la entrega de su vida por nuestro bien. Y cuando habla de la aflicción, dice en Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y el fruto de su alma somos nosotros. Y Él ve el fruto, nos ve redimidos, nos ve rescatados, nos ve salvados y dice, quedará satisfecho. Porque aunque nosotros pensemos en la debilidad del que murió en la cruz, no fue por debilidad, fue por la fortaleza de tener la voluntad y el dominio propio de, a pesar de lo que venía encima, haber hecho la resolución de corazón de ir al Calvario. Así que, cuando tú quieras pensar en este varón perfecto, piensa que este varón perfecto ha dado su vida por ti. Y lo que Él quiere de ti es que cuando Él fija sus ojos en tu vida, que Él quede satisfecho. Entonces esto ya pone un poquito de tensión y presión sobre nuestra vida, porque si yo tengo que crecer en ese conocimiento y Dios espera la unidad de lo que somos los creyentes a ese conocimiento, pues cuando Él me vea, ¿cómo me está viendo? Es verdad que cuando el Padre nos ve redimidos y cubiertos en Cristo, salvados. Y ahora el Hijo nos quiere ver y tener esa satisfacción de decir, este es el fruto de mi aflicción. Y cuando Él te mira, te ve como ese fruto de su aflicción. Entonces, ¿cómo yo reacciono ante esta posición en la que Dios me ha colocado? ¿Cómo es mi interés, mi actitud hacia aquel que ha sufrido esta aflicción del alma de su vida por mí? Entonces mi reacción tiene que ser una entrega total a Él, un deseo y un anhelo de crecer,
una aspiración de mi alma de llegar a lo que Él quiere que llegue. Y esa aspiración es llegar a esa unidad que es la unidad de la Iglesia. Vamos a mirar también en Lucas, porque aquí estamos hablando de la muerte del Señor Jesucristo, es la obra de la cruz. Y en Lucas 24, vamos a ver este encuentro en el que el Señor va caminando después de haber resucitado, y hay dos discípulos que caminan también y van camino a Emaús y tienen un encuentro, se encuentran con un forastero y entonces ellos, los discípulos, van conversando entre ellos y el forastero aparece y les pregunta: ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? ¿De qué hablamos? ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido en estos días? ¿Y qué cosas han acontecido? Decidme. Y entonces ellos le dicen en el versículo 18: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta. Y a Moisés, Dios le dijo que levantaría a un profeta a él oír. Y ahora los discípulos han entendido que Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el prometido de Dios, era varón profeta, era ese varón profeta que Dios había prometido ya en Éxodo, y que a lo largo de la Escritura la expectación del pueblo es que Dios tenía que mandar a un profeta. ¿Será este el profeta? Y ellos dicen: este era el varón profeta. Y entonces el Señor les descubre y dice que les abrió el entendimiento y les estuvo hablando de toda la profecía que había en los salmos, en los profetas, en los escritos de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, porque todas ellas dan testimonio del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Este es el profeta, varón profeta, que Dios ha enviado y que lo ha hecho para redimirnos, pagar y vencer y resucitar y traer esperanza a todo aquel que en él cree. Y entonces, partiendo de aquí, pues nos encontramos con la predicación de Pedro en Hechos 2, que no solamente habla del varón profeta, sino que cuando Pedro se levanta para predicar, en su primer discurso dice en Hechos 2:22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este es el varón aprobado por Dios. Así que nosotros, y esto lo había comentado días atrás, cuando buscamos el aprobado, nosotros no somos los que ponemos la nota. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 4 o en Lucas 4 es probado, Satanás quiere probar, el Espíritu lo lleva al desierto y allí hay esa confrontación espiritual y real de que el Señor Jesucristo es probado como fue probado Adán en Génesis 3, ahora es en Mateo 4, y allí en esa prueba Jesús fue probado y salió aprobado, porque la prueba que él tuvo fue una confrontación y una oferta muy suculenta, entre comillas, que el diablo le estaba ofreciendo y le estaba tentando. Y hay esas tres tentaciones en las que el diablo le ofrece algo, pero el Señor sale victorioso citando las sagradas escrituras, porque Él es el varón bienaventurado que de día y de noche medita las sagradas escrituras y en ella tiene sus delicias. Así, vemos todo un entretejido en el que descubrimos que Dios aprobó al Señor Jesucristo no solamente por la posición que Él tenía cuando estaba en el cielo, sino por la posición que tiene cuando descendió del cielo y se encontró en la tierra para salvar a los hombres. Él es el bienaventurado varón, es el varón de dolores, es el varón aprobado, es el profeta, es el que es perfecto. Y nuestro interés, nuestra ocupación sería y debe ser crecer más en su conocimiento, crecer más en conocerle, en tener comunión con Él, en caminar y andar de día y de noche con Él y aprender y prestar la atención debida para descubrir más de su gloria, de su carácter, de su vida y podernos así vestirnos de su vida para que nuestra vida refleje el carácter y el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué más podríamos decir de este bendito varón? Pues que un día tú y yo, si hemos creído en Él, le veremos y seremos semejantes a Él. Y el apóstol Juan dice, mira, si tienes esta esperanza, si esta es tu esperanza, tienes algo que hacer. Mientras estás a la expectación de este encuentro con Él, tienes algo que hacer. Y entonces el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan 3,
Dice, vamos a leer de 1 de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que, mientras esperamos nuestro encuentro con el Señor y vamos en esa dirección a encontrarnos con Él, nuestra actividad propia, espiritual, innata de la nueva vida que tenemos es purificarnos, es descartar aquello que a Dios no le agrada, aquello que al Señor le puede ofender y decir, no, yo esto no. Y esta es la forma de estar viviendo, entre tanto el Señor viene a recogernos. Y esta debería de ser una de las grandes desafíos para nuestra vida cristiana. Pablo en Romanos dice, vuestro fruto es la santificación. Y esa santificación es purificarnos así como Él es puro. Pues mucho ánimo, hermanos, para seguir adelante y para estimularnos los unos a los otros y preguntarnos cómo va el asunto de la santificación, cómo estamos creciendo, qué pequeño detalle has observado durante estos días leyendo la palabra de Dios, qué descubrimiento has tenido del Señor Jesucristo, o cómo ha brillado la palabra de Dios en tu corazón, y poder expresar, en mi corazón ha brillado de esta manera. En tu corazón, ¿cómo brilla? Y de esta manera estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué buena obra sería la mejor buena obra? Si recordáis, cuando el Señor, antes de ir a la cruz, ocurrió algo que está en Mateo 24. ¿24? No, en el 26, disculpadme. En Mateo 26, y dice que estando Jesús en el 6, 26, 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? La mujer derrama el vaso. Los discípulos lo ven como un desperdicio.
Y el Señor, ellos dicen, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho conmigo una buena obra. A los pobres siempre los tendréis. Pero la buena obra que cuenta es la que hacemos para el Señor Jesucristo. Cuando le dedicamos la vida, cuando le ofrendamos nuestro ser, cuando nos interesamos en estar a sus pies y derramar nuestra ofrenda sobre Él mismo, que Él sea el objeto de nuestra ocupación y de nuestra entrega y de nuestra ofrenda. Esta es la buena obra que cuenta para la eternidad. Así que sabiendo que el Señor hace esta distinción, que nuestra ocupación con el bienaventurado varón, varón de dolores, varón profeta, varón perfecto y aprobado por Dios, nos dediquemos a hacer buena obra para Él. Amén.